problemas del sistema educativo de la República Dominicana y de los sistemas educativos en América Latina. Pero, licenciado, ¿piensa usted que las actuales autoridades educativas de la nación están dando pasos concretos para resolver la situación del sistema educativo dominicano? Mira, yo entiendo que desde tiempo atrás se han estado dando pasos en términos del avance educativo en la República Dominicana, independientemente de los niveles en que nosotros nos encontremos. ¿Por qué razón decimos avance? Es interesante el hacer referencia sobre el artículo que escribió este gran articulista latinoamericano, argentino, el amigo Andrés Oppenheimer, donde precisamente él sacó el pasado martes en el periódico El Listín Diario un artículo que a nosotros nos llamó poderosamente la atención, en el sentido de si nosotros nos encontramos mejor hoy en día que hace tiempo, diríamos 2 o 3 décadas atrás. Y el desarrollo de dicho artículo te decía que es interesante por el hecho de que hace una serie de planteamientos que a nosotros nos parecen bastante interesantes retomarlo. Él señala que ha habido avance en muchísimos de los renglones a los cuales se alude de que hoy en día nos encontramos en una situación bastante difícil. Pero puntualizando sobre la República Dominicana, eso. No necesariamente de República Dominicana, lo hacía en términos mundial. Donde él decía, hoy en día los niveles de años de vida de una persona en términos de longevidad ya son mayores que hace 3 o 4 décadas atrás. Hoy en día los niveles de acceso al sistema educativo son mayores que hacen 20 o 30 años atrás, y es cierto, en el caso por ejemplo de la República Dominicana, ese fenómeno se ha ido dando de manera, diríamos, en desarrollo. Pero no hay más distanciamiento entre ricos y pobres ahora que antes. Es que realmente la diferencia en términos de clases sociales son notorias. Sin embargo, el progreso y desarrollo que se ha ido dando en la sociedad también es notorio. Porque si a eso vamos, tú te darías cuenta, por ejemplo, que en medio de comunicación, si tú tomas el caso de hace 3 o 4 décadas atrás, eran muy pocos los hogares dominicanos que contaban con un medio de comunicación como el teléfono, con un medio, diríamos, de comunicación como era el televisor. Pero sin embargo, 51 años de vida democrática del país, tenemos exactamente igual la misma cantidad de analfabetos que dejó Trujillo, rondando el 20%. Realmente el índice porcentual de analfabetismo es menos del 20%. Ahora, lo que tenemos que ver es de que en esa misma medida, en que como tú señalas, bueno, es igual, pero yo te diría, bueno, espérate, que es de manera relativa. ¿Por qué razón? Porque si tú ves el índice de población que se tenía en ese entonces, es mucho menor al que es mucho menor al que se cuenta hoy en día. Entonces, precisamente a eso queremos, cuando yo te decía en su principio de que es un poco, si se quiere, engorroso el enfoque de la educación. Yo a veces me sorprendo cuando se hacen aseveraciones de que los profesores de tiempo atrás eran mejores que los profesores del día de hoy. Yo diría, bueno, también es relativo. ¿Por qué razón? Porque nosotros contamos con iguales profesores, comparados en términos de calidad y de dedicación, como lo era entonces. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Usted cree que un estudiante de hoy recuerda, tiene la gran deferencia de recordar un buen profesor ahora que antes? Mira qué es lo que sucede. El problema es que hoy en día nosotros echamos de menos lo que es el carácter de la masificación, que ha sido uno de los problemas
que hemos estado arrastrando en el sistema educativo dominicano. A la raíz de la muerte de Trujillo, el sistema educativo dominicano era un sistema educativo de calidad. Tú dirías, bueno, ¿y qué ha pasado? Que precisamente todo el proceso de masificación del sistema educativo conllevó precisamente a que la educación se expandiera a tal extremo de que a partir ya de la década del 60 es cuando surgen las primeras instituciones de educación superior fuera de la existente de la UAS. En ese caso nos referimos al caso de la UNFU, la educación superior y de la Universidad Católica Madre y Maestra. No obstante, los centros de educación privada comienzan entonces a proliferar precisamente producto de la gran demanda que se da en función de un sistema educativo que no tenía capacidad para la acogida dentro de lo que supone el sector público. Y es de ahí entonces cómo tienen necesariamente que crearse alternativas de manera muy populosa que da pie precisamente a que tengamos en el sistema educativo que acoger como profesores a todos aquellos que simple y llanamente tenían las condiciones de poder, de manejarse, si se quiere, en el campo ya académico, pero no dentro de lo que implica el campo de la profesión docente. ¿Y qué ha pasado a propósito de eso? Si nosotros tomamos los niveles de cualificación del profesorado nuestro de hoy en día y lo comparamos, nos daremos cuenta de que el porcentaje es mucho mayor con lo que se contaba anteriormente. Es cierto, a mayor cantidad, a mayor población, evidentemente ha habido un crecimiento de la demanda, ¿no? Totalmente. Por tanto, hay más profesores, hay más aulas. Totalmente. Pero evidentemente que eso ha sido un tanto descuidado. Fíjese, por ejemplo, el informe de competitividad del Foro Económico Mundial, que acaba de hacer un estudio de la realidad de 142 países en el mundo. Sí. Somos 193 naciones en el mundo. Los palestinos ahora están tratando de incorporarse a las Naciones Unidas para crear el Estado 194. Y de esos 142 países, en términos de educación primaria, la República Dominicana ocupa el lugar 140 de 142, por debajo de Haití. Es decir, que la educación primaria en este país está en el penúltimo lugar del ranking de 142 países en el mundo. Pero peor aún, producto del no cumplimiento por parte del gobierno o de los gobiernos que han estado dirigiendo la cosa pública a partir de la era de Trujillo hacia acá, la educación en los últimos 10 años, es decir, la educación dominicana en los últimos 10 años ha perdido 251.000 millones de pesos por violación a la ley de educación, es decir, por el no cumplimiento por ley del 4% que se le debe asignar. Entonces, todo eso ha traído como consecuencia un debate a nivel nacional de la realidad del sistema educativo dominicano, que no es un asunto nuevo. Podrá ser, como usted dice, un asunto coyuntural, licenciado, pero la realidad es que la situación educativa en este país está pobre, pero muy pobre. Y nosotros vamos a seguir dando detalles. Mire, por ejemplo, en este país, 363.000 niños y adolescentes cuyas edades oscilan entre 5 y 17 años se encuentran fuera del sistema educativo dominicano. Estamos hablando de casi 500.000 de dominicanos y de dominicanas, de niños. Y esos son datos que han sido suministrados recientemente. ¿Qué le parece esa realidad? No, ¿Es el 4% la solución al problema de la educación dominicana? Precisamente ese es el quid del asunto. Uh-huh. Cuando se hace un análisis dentro de lo que implica el nivel de calidad de los sistemas educativos, habría que verlo dentro de lo que implican las diferentes variables que inciden en el mismo. Sí. Y nuestra preocupación es el que se centre la variable económica como la determinante o la panacea para la solución de los muchos problemas
que acuse el sistema educativo dominicano. Mire, licenciado, cuando yo le planteé en unas entrevistas que hice en Person Point, Nueva Jersey, con fotografía, que estudiantes dominicanos de primaria, niños, estaban recibiendo clases arriba de un blog, en un tocón, en un tronco de un árbol. Sí. Se pusieron la mano en la cabeza porque no lo creían. ¿Qué le parece esa realidad? Gráficamente, ¿qué nos dice todo eso? No, totalmente de acuerdo. Es decir, las condiciones en términos, si se quiere, física, psíquica y de otra naturaleza, son importantes para la adquisición de aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Lo que queremos señalar es de que el problema es complejo. ¿En función de qué? En función de que la economía no necesariamente garantiza calidad. Es un coadyuvante. ¿Para qué? Para que se creen esas condiciones que precisamente a las que tú haces referencia se dé y se transformen las mismas. Pero el hecho de transformarse condiciones de carácter físico no necesariamente dan pie a la transformación de otros elementos que son tan importantes como esas transformaciones de carácter físico, que a eso es que queremos precisamente el retomar la discusión en lo referente a esta parte. Dado el hecho de que nosotros en modo alguno podemos negarnos de que el aspecto económico es determinante, lo que queremos señalar es el que no nos quedemos solo en el aspecto económico, sino de que si el sistema educativo dominicano tiene necesariamente que crecer, tiene que ser sobre la base de la integración de otros elementos y de la integración de otras variables a los fines de que den garantía a la calidad de dicho sistema. Bueno, vamos a dejarlo ahí, licenciado. Vamos a seguir conversando en el próximo segmento sobre este tema que está interesantísimo, sobre la realidad de la educación en la República Dominicana. Vamos a una brevísima pausa y cuando retornemos, pues, continuamos con esta importante entrevista con el licenciado Juan Omaldo Vera, vicerrector de Desarrollo de la Universidad Católica y Tecnológica del Cibao, UCATESI. Retornamos en breve, señor director.